Buenas tardes a todos. Cuando reflexiono acerca de mi padre, Carlos Rangel, pienso en su obra como la obra y el pensamiento de un hombre joven. Pronto tendré 10 años más que la edad que él tenía cuando decidió quitarse la vida. Sus libros fueron escritos entre sus 40 y 50 años de edad. Su formación intelectual ocurrió entre sus 20 y 30 y tantos años, durante los cruciales años de la Guerra Fría, 1948 a 1965. Su obra es la de un joven que dice basta y que abre los ojos. Un joven que abre los ojos y exhorta a sus compañeros a que hagan lo mismo, salir de las tinieblas en las que se encuentran, sumergidos por la enceguedora ilusión del comunismo y el autoritarismo mercantilista. Ilusión que según su percepción puede conducir a los pueblos a un destino terrible, a un retroceso en el desarrollo y el progreso que él mismo ha visto, conocido y vivido bajo la alternativa de aquella ilusión, la democracia capitalista. En 1976, cuando sale a la luz la primera edición de Del buen salvaje al buen revolucionario, se cumplían 200 años de un acto fundamental de la revolución liberal, la firma del Acta de Independencia de los Estados Unidos. Poco después de aquella afirmación de los derechos ciudadanos ante la acción autoritaria del gobierno, ocurrirá la Revolución Francesa, cuyo ápice es la ejecución de Luis XVI en 1793, con las consecuencias y sacudidas que eso tendrá sobre el orden del mundo occidental establecido, centrado en monarquías absolutistas. Mi padre y yo hablamos acerca de China, posiblemente algo más de lo que normalmente habla un padre con su hijo acerca de algún régimen remoto, pero bueno, a veces esas eran circunstancias distintas. En algunas de esas sobremesas me contó que uno de los líderes del PC chino, el Partido Comunista Chino, Zhou Enlai, en conversación con Richard Nixon en 1972 había contestado ante la pregunta que le hiciera Nixon: ¿y qué opina de la Revolución Francesa? Que todavía, decía Zhou Enlai, que no había pasado suficiente tiempo para evaluar las consecuencias de esa revolución. Siendo yo un adolescente me pareció un comentario cómico y él lo relataba de manera similar. A fin de cuentas, esa revolución había ocurrido hace casi 200 años, una eternidad para jóvenes como nosotros. Pero es posible que eso haya sido un momento clave en su propio impulso para plasmar su obra futura. En retrospectiva, Zhou Enlai tenía razón. Cuando dijo eso, no habían pasado ni siquiera 4 periodos de 50 años desde la Revolución Liberal, que había traído al mundo el modelo experimental de la democracia representativa. Lo mismo ocurre con el capitalismo, la idea esa revolucionaria de que la riqueza se puede crear en vez de repartir. El libro fundamental de Adam Smith, a fin de cuentas, fue publicado también en aquel año de 1776. Carlos Rangel ve lo que ha ocurrido con la revolución liberal y económica del siglo XVIII y observa que el auge de las sociedades que han aceptado esa verdadera revolución. Observa las sociedades que han reaccionado contra esa revolución y las ve en declive. Denuncia entonces a la llamada revolución marxista como un retroceso reaccionario ante la revolución liberal y capitalista, la que está centrada en empoderar al individuo, en liberar las fuerzas creativas del individuo como ciudadano libre del mundo, y ocurría menos de un siglo antes de que Marx escribiese sus tesis. El Manifiesto Comunista, por ejemplo, fue escrito en 1848. Esa llamada revolución marxista es un retroceso al mercantilismo autoritario anterior a la revolución liberal, y el país de Carlos Rangel y su continente están en peligro de caer en ese retroceso, como ejemplificó la revolución cubana y el expansionismo soviético durante aquella Guerra Fría. Las consecuencias de la revolución liberal en el ámbito político puede ser que no estén claras, tal y como sugirió Zhou Enlai, pero en el ámbito económico sí lo están. El crecimiento de la prosperidad y el bienestar mundial en aquellos últimos 250 años ha sido el mayor en la historia de la humanidad. Para continuar la ruta de la prosperidad hay que defender la democracia y el capitalismo, y eso es lo que pretende hacer Carlos Rangel con su obra, y lo hace con cierto optimismo escéptico. Recuerdo una vez que él me dijo que era mejor ser pesimista sorprendido que optimista decepcionado. Sin embargo, su obra tiene un cierto optimismo subyacente que no puedo decir que lo hubiese plenamente decepcionado al ver la situación que vivimos hoy en Venezuela y el mundo. Y eso es porque su contrapeso pesimista dentro de su obra es de un realismo escalofriante. Es en ese pesimismo igualmente subyacente que se basa en esos calificativos de profetas que no escucharon, con lo que a veces se les recuerda.
El maniqueísmo, incluso entre pesimismo y optimismo, no describe a Rangel para nada. Él estaba plenamente consciente de la naturaleza cíclica de la política, e inclusive la ve como esencial en el ámbito democrático, con izquierdas y derechas alternando el poder, defendiendo a su vez los derechos del individuo y los derechos de la propiedad, cada uno en su turno, logrando el equilibrio precario de la democracia entre esos derechos que conducen a la prosperidad y bienestar. Ciclos de renovación creativa de ideas y líderes que conducen a la prosperidad. Pero se antepone ante ese paradigma del liberalismo democrático capitalista un inexorable péndulo histórico entre regímenes mercantilistas, con un autoproclamado signo izquierdista o derechista, a veces disimulados en democracias oligárquicas, a veces abiertamente autoritarios, en constante juego de tronos destructivos de la prosperidad de las naciones. Eso es lo que de cierta manera anticipaba Rangel y sobre lo cual advertía. Las señales, las tendencias ocultas y la realidad de esos ciclos pendulares es lo que nos muestra y demuestra en su obra. Pero de cierta manera tiene la esperanza, otra vez, ese optimismo subyacente, de que la sociedad abrirá los ojos y verá el mejor camino a seguir. Que nuestras sociedades rompan el ciclo y acepten verdaderamente la revolución liberal. Decir que Carlos Rangel era un profeta es de cierta manera hasta intelectualmente perezoso. Él tenía, a fin de cuentas, otra visión. Dentro de su obra, encuentro de manera singularmente importante la siguiente frase en la introducción de su primer libro, De Buen Salvaje, cuando dice: desde Bolívar hasta Carlos Fuentes, todo latinoamericano profundo y sincero ha reconocido el fracaso, hasta ahora, de la América Latina. Una importante salvedad que nos esclarece su pensar, ese hasta ahora. Reitera Rangel ese equilibrio entre optimismos y pesimismos subyacentes en un ensayo incluido en su último libro, un discurso presentado ante la primera promoción del Programa Avanzado de Gerencia del IES, el PAG, el cual tituló El Nuevo País, una reflexión optimista de la situación del país en 1984, al mismo tiempo que una advertencia acerca de los peligros del Estado creciente, del servilismo empresarial ante ese Estado y la frecuente demonización de la democracia. Comenzando con, no porque alguien me lo haya contado, sino porque lo he visto y lo recuerdo, y utilizando como estribillo retórico la frase, Venezuela era un país, recita los logros del progreso que ha visto y vivido en 50 años, una cuarta parte de ese periodo al que aludía Zhou Enlai. Ese progreso lo atribuye a la modernización posible por los logros de la economía de mercado y prácticas democráticas a nivel mundial, que aun cuando imperfectas han tenido efecto de onda expansiva incluso en territorios imperfectamente acogidos al liberalismo y al libre mercado. Ante una audiencia de futuros líderes, les advierte del péndulo y les ofrece su visión optimista del desarrollo logrado y del desarrollo posible. La acción en sí de escribir libros como los que escribió Carlos Rangel es en sí mismo un acto de optimismo. Es una acción que manifiesta una creencia en su capacidad de influenciar y cambiar el rumbo, de frenar ese péndulo que ha marcado la región, trayendo de manera regular sátrapas de pacotilla de toda índole, prometiendo restaurar el orgullo nacional y que no hacen sino empobrecer a sus pueblos mientras se llenan sus propios bolsillos. Si yo fuese a caracterizar sus tres libros fundamentales, diría que Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario es un diagnóstico de Latinoamérica, que el tercermundismo es un contundente desmantelamiento de la falacia comunista y que Marx y los socialismos reales y otros ensayos es un reto intelectual a nuestra capacidad de ser mejor. Ese legado es suficiente. Ser calificado de profeta es algo que no hubiese deseado, puesto que la continuidad de su diagnóstico lo hubiese decepcionado profundamente. Él no quiere ser profeta, si acaso es un profeta renuente. Él quiere ser el que identifica una enfermedad crónica. Él quiere mostrar al emperador desnudo, desmenuzar la psique traumatizada, presentar las causas detrás del subdesarrollo político de nuestros países, con la esperanza que al exponer esas taras que impiden el progreso al candil que sostiene, se abrirán los ojos y disiparán las tinieblas. Pero el paciente ha rechazado la medicina recetada. Y es una receta simple, la defensa de más y mejor democracia. Calificar a Rangel de profeta incluso le hace perder vigencia, puesto que una vez cumplida la profecía, a otra cosa mariposa.
La persistencia de esos tiranuelos de Montonera es una condición humana. Predecir su auge es como predecir, bueno, que se hace oscuro de noche. El único mecanismo para evitar dicho sufrimiento es fortalecer la democracia, el mensaje fundamental de Rangel. El mensaje que es para que los pueblos puedan prosperar económicamente, se deben desplegar las fuerzas del capitalismo y la democracia. El mensaje de Carlos Rangel es uno de revolución, de la verdadera revolución, de la revolución liberal, esa sobre la cual Zhou Enlai estaba incierto. Una revolución que de una vez por todas rompa ese péndulo, esos ciclos recurrentes en Latinoamérica que nos han traído figuras ilustres como Sarmiento, Aya de la Torre, Betancourt, y a la vez otras terribles como Rosas, Stroessner, Castro y por supuesto Chávez. Romper ese ciclo, de hacer lo mismo repetidamente en espera de obtener resultados distintos. Una revolución, dice él, que convierta al pueblo en ciudadanos. Una revolución que libere las fuerzas creativas del individuo, relegando al Estado a su función esencial de monopolizar la violencia para asegurar que no vivamos en una pesadilla hobbesiana y de fomentar la existencia de oportunidades para que cada quien desarrolle su pleno potencial. Es decir, un Estado que garantice la libertad. Con motivo de la edición brasilera en el 2019 del Buen Salvaje, Buen Revolucionario, me entrevistaron por una revista en ese país. Una de las preguntas que me hicieron fue acerca de la diferencia de la América Latina de cuando fue escrito el libro y la América escrita de hoy en día. Nuevamente, traigo a referencia para ustedes al tercer libro, donde se incluye un discurso pronunciado ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos en 1983 y donde Rangel de cierta manera se burla de que se denuncie en Venezuela a la derecha, porque en realidad lo que existe es la izquierda y la izquierda. El liberalismo era inexistente, siendo el liberalismo y el respeto a la dignidad del individuo, el respeto al derecho a la propiedad, el respeto al imperio de la ley y al Estado de Derecho, y la idea de un Estado limitado. Eso ha cambiado. Ha habido gobiernos liberales en la región. Hay líderes liberales que no están relegados al margen del mundo político de su país. Existen y prosperan centros de estudios liberales, como se dice en Venezuela, AMAGI en Brasil, el Club de la Libertad en Argentina, la Fundación para el Progreso en Chile y otros, algunos agrupados en asociaciones como Relial, la Red Liberal de América Latina. Existen figuras de los medios difundiendo ideas liberales. El liberalismo se está transformando en una verdadera opción ideológica y política permanente. La obra de Carlos Rangel contribuyó a ese cambio. Se dice, bajo el liderazgo de Carlos Enrique Blom y con la experta conducción de Rocío Guijarro, recientemente tuvo la iniciativa de crear la colección Biblioteca Carlos Rangel y de reeditar digitalmente esos 3 libros que cristalizan su legado, Del Buen Salvaje, Buen Revolucionario, El Tercermundismo y Marx y los socialismos reales y otros ensayos, para lo cual fui invitado a revisar y editar estas obras. El proyecto de reeditar la obra de Carlos Rangel creció de manera inesperada. Resulta que las ediciones en los diversos idiomas no eran idénticas cuando las estaba revisando, por lo cual estas nuevas ediciones de Se Dice tienen incluidas notas de Rangel que él incluyó en sus ediciones en otros idiomas e incluso textos enteros en el cuerpo de los libros que originalmente no estaban en la edición original del castellano. Haber incluido estas notas y textos en estas nuevas ediciones resulta en una lectura fresca de sus libros, lo cual recomiendo ampliamente. Además, en el primer tomo de Buen Salvaje, Buen Revolucionario se incluye una nueva introducción, una que yo había escrito para esa edición en Brasil en el 2019. Debido a que este libro fue escrito hace más de 4 décadas, mi introducción es un resumen biográfico de Carlos Rangel dirigido a esas generaciones que no lo conocieron directamente o personalmente. Esta misma introducción será incluida en una nueva edición italiana que va a salir el año que viene. También se va a publicar el libro próximamente en Chile, junto con los otros 2. Pocos libros son reeditados 50 años después de haber sido escritos en tal variedad de ámbitos. Si hiciera falta mayor evidencia fehaciente de la trascendencia, importancia y vigencia de la obra de Carlos Rangel, hela aquí. Quiero agradecer al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Se Dice, tanto para auspiciar este homenaje a mi padre con motivo de los 93 años de su nacimiento, como por invitarme a dar estas no tan breves palabras de introducción para este personaje tan complejo. Pero en particular, quiero agradecer a la audiencia de este conversatorio.
Entre las personas que nos escuchan, hay aquellos quienes recuerdan personalmente a mi padre, pero más importante aún, están aquellos representantes de nuevas generaciones que llevarán la batuta de sus ideas, las ideas de la democracia y la libertad, conducentes a la paz y la prosperidad que él anhelaba para su patria y para toda Latinoamérica. Muchas gracias.